Atención colombianos, definitivamente nos ganamos unos congresistas donde estamos perdiendo la plata en ellos. Se trata de Miguel Uribe y del señor Polo Polo, que cada vez nos sorprende más el grado de inteligencia que tienen. Cero, señores, nulo colombianos. Solo tratan de calentar sillas, señores, y hacer propuestas, pues realmente zafadas de contexto. Resulta que la Fiscalía emitió una nueva directriz para garantizar el derecho a la protesta pacífica en Colombia. En el documento de 25 páginas y de 33 puntos, se pretende descriminalizar la protesta y que los fiscales actúen de acuerdo con la ley, pero sin prejuicios. La fiscal Luz Adriana Camargo emitió esta directriz el pasado 10 de septiembre, por medio de la cual se recordaron los principios fundamentales que deben guiar cualquier intervención de la Fiscalía General de la Nación en el marco de la protesta social pacífica, no como el señor Francisco Barbosa, que acusaba a cualquier persona que protestaba de terrorismo. De esta manera quedaron derogadas las directrices que en junio del 2021 expidió el exfiscal Francisco Barbosa frente al paro nacional que se presentó en ese año en el país. El documento de 25 páginas y que contiene 31 puntos dividido en 4 capítulos, entre ellos la protección a la protesta social pacífica, los límites del poder punitivo del Estado, consideraciones sobre la tipicidad de los delitos ocurridos como ocasión de la protesta y las directrices para la investigación y judicialización de los actos delictivos que afecten el derecho a la protesta social. Sin embargo, se aclaró que la protección de la protesta no incluye el que se cometan delitos y, por el contrario, señala que en caso de que se incurra en alguna conducta que vaya en contravía de la ley, deberá ser judicializado. Óiganlo bien, la comisión de delitos no hace parte del ámbito de protección al derecho a la protesta. Los hechos que tengan las características de un delito desbordan el hábito de protección de la protesta social y podrán dar lugar al ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación. Actuar sin prejuicios. La Fiscalía Camargo les pidió a los funcionarios que actúen de acuerdo con lo que establece la ley, pero sin prejuicios. Dice ella, la protesta social pacífica no debe ser objeto de prejuicios y discriminaciones. Los actos de protesta pacífica, aunque implican en la mayoría de las veces alteración del orden público, no pueden ser investigados y juzgados por ese solo hecho, por cuanto están amparados en el ejercicio legítimo de este derecho. En ese sentido, las conductas que ocurran en las protestas sociales se investigarán sin preconcepciones y discriminaciones en contra de personas que participen en estas, señores. Y pues frente a esto, adivinen quién salió a poner una tutela, a decir que esto está mal, que la gente no tiene derecho a protestar, pues el señor Miguel Uribe. Dice él, he interpuesto una acción de tutela en contra de la Fiscalía General por la expedición de la Directriz 001 del 2024 que vulnera los derechos humanos y lleva a Colombia a un camino de impunidad y caos. Bajo el pretexto de proteger la protesta social pacífica, permite que los delitos cometidos en manifestaciones no sean investigados ni judicializados. Colombia necesita orden y seguridad. Aquí este señor al parecer no leyó lo que dijo la fiscal. Cuando se presenten delitos deben ser judicializados, pero no se puede criminalizar la protesta pacífica. Escuchen acá el nieto del expresidente Turbay, hágame el favor. Interpuse una acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación por la expedición de la Directriz 001 del 2024, una norma que vulnera gravemente los derechos fundamentales de los colombianos y que llevará al país hacia un peligroso camino de impunidad y caos. Esta directriz, bajo el pretexto de proteger la protesta social pacífica, permite que los delitos cometidos durante las manifestaciones, como los daños a la propiedad pública, privada, las injurias, las calumnias e incluso la obstrucción de vías, no sean investigados ni judicializados. No se leyó. ¿Significa esto en términos simples? Que los delincuentes que se escudan en el derecho a la protesta pueden cometer cualquier crimen y la Fiscalía, lejos de cumplir con su deber constitucional, renuncia a la obligación de perseguir estos delitos. Esto vulnera uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, el derecho al acceso a la administración de justicia. Básicamente, la Fiscalía General, a través de esta directriz, ha decidido renunciar a su mandato constitucional, establecido en el artículo 250 de la Constitución, donde se señala claramente que está obligada a perseguir los crímenes y delitos. La fiscal optó por no investigar y no sancionar actos que son tipificados como crímenes en nuestras leyes, dejando a las víctimas y a todos los ciudadanos sin la protección que se merecen. Más grave aún, al emitir la directriz, la fiscal general está suplantando al Congreso, imponiendo nuevas reglas sobre lo que es un delito y lo que no es, invadiendo las funciones que le corresponde al legislador. Ningún funcionario, por más poder que ostente, tiene la facultad de redefinir el marco constitucional o penal a su antojo, y mucho menos de permitir que ciertos delitos queden impunes. Para concluir, ninguna protesta legítima justifica la destrucción, el ataque a la propiedad o la vulneración de los derechos de los demás, mucho menos poner en riesgo la vida de los colombianos. Con esta directriz, la fiscal está enviando un mensaje peligroso, que es posible cometer crímenes y no enfrentar ninguna consecuencia. La protesta pacífica no es el problema es cuando utilizan las manifestaciones para cometer delitos y la Fiscalía ahora decide mirar hacia otro lado.
Este señor sí engaña, pues, a vos, ¿no? Porque increíble, ¿no? Miguel Ángel del Río le dice improcedente, señores. Pues aquí le dice otro usuario, tutela improcedente. Directriz contiene recopilación de jurisprudencias de altas cortes en relación a salvaguardar el derecho a la protesta. Si eres abogado, te invito a que leas dicho documento y lo entiendas antes de hacer el oso ante los jueces. Definitivamente aquí el señor hizo el oso y como que no se leyó la directriz, señores. Otro abogado le dice, solo hay dos opciones, es un abogado y senador que no leyó la Constitución o no logra entenderla, o a sabiendas de que lo que dice es completamente errado, lo hace para conseguir algún voto y un poco de viralidad. Es decir, ignorante o perverso. Ah, ¿ustedes qué opinan frente a esto de este señor Miguel Uribe? Como que ignorante yo creo o bruto, porque definitivamente trata de confundir a la gente con esta directriz que está diciendo que quienes cometan delitos pues serán juzgados, ¿no? Definitivamente el señor Miguel Uribe es una pérdida de tiempo en el Congreso. Por otro lado, cuando todos lo habíamos visto, pues salió el señor Miguel Abraham Polo Polo a pelear por Venezuela y no por sus comunidades afro e indígenas. Es increíble, señores. Y este señor sale con videos diciendo que ganamos la proposición que le exige al gobierno reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Porque no se preocupa por su país, dejan de estar mirando lo de otros. No, quieren obligar al presidente a que diga que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Hágame el favor. ¿Qué dice Miguel Abraham Polo Polo? Ganamos la proposición que le exige al gobierno de Gustavo Petro reconozca el triunfo de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, con 74 votos a favor y 27 votos que sí avalan la dictadura de Maduro. Todo nuestro apoyo al líder de María Corina Machado desde el Congreso de la República. Es increíble que este señor, pues, se gane 48 millones de pesos para una sonrisa nefasta, para que haga el ridículo. Y acá nos encontramos aquí en el Congreso de la República, estamos votando la proposición de nuestro compañero Andrés Forero y acompañamos también la proposición con nuestra firma para obligar al señor Petro a que reconociera que Edmundo González había ganado la presidencia de Venezuela, así como lo hizo anteriormente el Parlamento Español. Aquí acabamos de votar la proposición, votamos sí, en este momento van 43 votos para que Petro reconozca a Edmundo como presidente y 18 votos por el no, 18 votos de defensores de la dictadura venezolana, chavista, madurista, socialista y comunista. Aquí estamos firmes apoyando a nuestros hermanos venezolanos. Qué papel tan ridículo el que juega este señor Miguel Polo Polo. Vamos a ver los comentarios que le dicen a este señor. Coja esos 74 votos e introduzcaselos donde le guste. Imbécil, le dicen acá. Otro usuario le dice, a este congresista le pagan 48 millones de pesos mensuales para esto. Otro dice, Miguel, en lugar de enfocarte en temas triviales, podrías estar haciendo historia por tu pueblo. ¿Cómo puede considerarse legítimo un candidato que el CNE y el Tribunal Supremo dicen que perdió? Los afros tendrán que pensar bien para el 2026 quién será su representante. Definitivamente, señores. Pues aquí esta es la posición oscura del señor Miguel Polo Polo. Y es que el congresista Alejo Toro salió en defensa del gobierno. Es decir, por Dios, ¿quién va a obligar al presidente a reconocer a Edmundo González? ¿Porque lo dice el Congreso? ¿Un Congreso que no apoya las reformas? Ay, señores. Pues Alejo Toro dice, lo que acaba de aprobar por mayoría de voto nominal en la Cámara de Colombia es a todas luces inconstitucional. Decirle al presidente Gustavo Petro quién debe reconocer como mandatario de otro país es realmente de locos. Por supuesto que defendemos el respeto a los derechos humanos y a la protesta, y ya congresistas, partidos y bancadas lo hemos manifestado, pero esto es absurdo y no aporta a la solución de las diferencias. El reconocimiento de gobiernos y jefes de Estado en el ámbito internacional es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y el derecho internacional. Artículo 189 de la Constitución. Es competencia del presidente de la República dirigir las relaciones internacionales, hacer nombramientos diplomáticos y reconocer gobiernos extranjeros. Artículo 9 de la Constitución. Establece que las relaciones exteriores de Colombia deben basarse en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional. Hágame el favor, congresistas, obligando al presidente de la República a reconocer a Edmundo González, que está exiliado. Increíble. Acaba de aprobarse en la Cámara de Representantes una proposición que para mí es grave. Es muy peligrosa, que vote negativo, no porque no esté de acuerdo en la defensa de los derechos humanos, en el respeto a la protesta social, pero esta proposición que busca que el presidente de la República diga quién debe ser el presidente de Venezuela, pues supera cualquier límite, es inconstitucional. El artículo 9 de la Constitución dice que es el presidente de la República quien lidera las relaciones internacionales y hace un llamado a la no intromisión en asuntos soberanos de otros países. Así que me parece muy grave, la voté negativo, pero recuerden, eso no significa que no respetemos los derechos humanos, que no respetemos el derecho a la protesta, pero esto es absolutamente inconstitucional.
¿Cómo les parece? Cada vez estos congresistas están más dementes, señores. Por otro lado, el pacto histórico llamó pues a salir a protestar el 19, convocó a estas marchas el 19 porque están viendo que hay unas presiones de todo tipo para tumbar la reforma pensional de la gente, buscando retroceder en los derechos para las mayorías. No pasarán, vamos a defender nuestras victorias. Así que les pedimos que este 19 de septiembre salgan a marchar por sus derechos. Escuchemos qué dice aquí David Racero. Se dan de todo tipo, ¿sí? Empezando por las presiones políticas de aquellos que no se había acabado de aprobar la reforma pensional y estaban amenazando con demandar. Muchos de ellos privilegiados que nunca les ha preocupado la pensión para sus padres, para sus familias, porque lo tienen absolutamente todo. Y es más, nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanta cizaña con una reforma que va a beneficiar a más de 3 millones de adultos mayores, que va a mejorar la calidad de vida de muchos de esos adultos mayores que viven en condición de mendicidad, de habitabilidad en calle, y que al final va a beneficiar a toda familia colombiana? Seguramente los que estamos acá, todos tenemos un familiar, el padre, la madre, un tío, una tía que trabajó durante años, que se murió trabajando para que al final no tuviera ningún tipo de reconocimiento por parte de su trabajo y por haber sacado adelante a su familia y al país. Así que a ellos, a los que se oponen a todo tipo de cambio, por estar protegiendo y cuidando sus privilegios y sus intereses, les decimos que no pasarán. Y por eso nos manifestamos e invitamos a todo el pueblo colombiano a salir a las calles el próximo jueves a defender la reforma pensional. Bueno, este es el mensaje de David Racero, y es que en las últimas horas también se ha presentado un ataque de medios tradicionales a medios alternativos, diciéndonos bodegueros, diciéndonos cloacas, diciéndonos que nosotros solo estamos mintiendo, cuando siempre estamos desenmascarando las mentiras de esta gente, de cómo estos medios tradicionales se han dedicado a defender los intereses de los que les pagan su sueldo. Nosotros somos independientes. No estamos defendiendo un sistema ni tampoco estamos defendiendo banqueros, estamos defendiendo a un gobierno que realmente se ha preocupado por la gente y no todas estas familias elitistas que por años han gobernado. Pues aquí dice un usuario: comparto una de las palabras expresadas por Eduardo Sarmiento ante los ataques rastreros que han venido recibiendo creadores de contenido y medios comunitarios alternativos y digitales por parte de estos periodistas tradicionales. Escuchemos qué dice aquí pues el congresista Eduardo Sarmiento. Y exigimos que se garantice la construcción de la democracia, que significa reconocer la multiplicidad de voces que tiene la sociedad colombiana. Y de eso, de los que sí saben, de los que sí son representantes, son los medios comunitarios alternativos y digitales. Son los que recogen la voz, expresan la voz, replican la voz de lo que sucede en los territorios, y nosotros desde acá hacemos un llamado no solo de solidaridad, sino de exigencia a los medios tradicionales, aquellos que tienen el poder con micrófonos, con millones de oyentes, que respeten a los medios comunitarios, que así como exigen la libertad de prensa para ellos, la exijan para aquellos que desde los territorios y desde la alternatividad deciden comunicarlo, deciden garantizar el derecho a la comunicación y a la información que tiene la gente. Sin eso, sus llamados a la supuesta democracia y a la llamada libertad de expresión son pura apariencia, no son reales los llamados a la democracia si uno quiere acallar con la estigmatización e incluso con el trato humillante que se le ha hecho recientemente a un compañero comunicador como lo es Wally, reconocido en los sectores alternativos, que a través de eso se apagan esas voces. Mucha gente probablemente queriendo empezar a crear su medio digital, al ver estos ataques de los poderosos, puede terminar callándose. Eso no es posible, no se puede permitir. Exigimos solidaridad, exigimos respeto por la democracia, exigimos respeto por la expresión de los alternativos digitales, comunicadores populares y comunitarios del país. Y es que ha habido un ataque de parte de Luis Carlos Vélez frente a Wally, que es un medio alternativo que dice la verdad y que no le ha gustado para nada a Luis Carlos Vélez que me dice Wally se haya ganado un Simón Bolívar, señores. Por eso la envidia es mejor despertarla que sentirla. Definitivamente aquí esta gente está pues presionando para que estos medios alternativos sean enterrados, ¿no? Porque les han quitado mucha audiencia por todas las mentiras y que ya nadie les cree y la gente busca otros medios para informarse, ¿no? Por otro lado, el periodista Daniel Samper Ospina se llevó tremenda peinada de Margarita Rosa de Francisco. Él iniciaba el día diciendo: mi pregunta es, ¿cómo gente que uno considera inteligente tipo Margarita Rosa, se fue directamente a Margarita Rosa, puede creer que es un líder al cual uno debe tomar en serio? Es que parece un simple enajenado, y publicaba este video. La energía que somos nosotros debe fluir después de muertos. ¿Qué tal una momia? A mí ni me hagan estatuas si es que a alguien se le ocurre, porque eso es volverlo una cosa. Y nosotros hemos sido energía vital, y yo creo que seguimos fluyendo. Pues frente a esto llegó la contestación de Margarita Rosa de Francisco, pegándole tremenda peinadita al señor. Mi querido Daniel Samper Ospina, qué curioso esto de que los lodazales políticos
nos tengan tan distanciados en nuestro modo de pensar. Vos te debes preguntar, pero a esta mujer, ¿qué le pasó? Nunca me olvido de que me diste la primera oportunidad de escribir en un medio público, Soho, y que jamás censuraste mis diatribas feministas contra esa revista ultramachista. Mi interés no es tanto defender las rarezas retóricas de Gustavo Petro, aunque me fascina que provoque y que se salga del discurso acartonado y formal, y me parece una señal de inteligencia, ya ves, sino el proyecto del país y del mundo que propone, un país potencia mundial de la vida, ese eslogan del cual te burlas tanto. A mí me parece que comprende un modelo posible y hermoso de nación que debemos seguir eligiendo en cabeza de otros líderes para que sigan limpiando las instituciones corruptas, como lo están haciendo los funcionarios de este gobierno con Carrillo, Alexander López y Bolívar. Un país que empiece a desmontar el clasismo detestable que a veces detesto en vos y en mí misma. Un país antiguerra, poblado de universidades públicas, nivel estrato 6 para todos los jóvenes colombianos. Un país que prospere a partir de una economía solidaria. Un país no estratificado en clases sociales donde solo los muchachos clase baja se van al monte a luchar por la patria, la vida y el orden. Un país no estratificado en clases sociales donde solo los muchachos de clase baja se van al monte a luchar por la patria, la vida y el orden de los estratos 6. Un país con ferrocarriles, sí, como ese larguísimo que te hace gracia, y en el cual la salud y la educación son derechos fundamentales y no servicios privados. El presidente propone eso y no sería una utopía si le copiaran más los banqueros, los empresarios poderosos de la derecha y ese poder económico y político cebado en el narcotráfico que este gobierno golpea diariamente incautando cargamentos de droga. No me extraña que eso tenga el país descuadernado como dijiste hace unos días. Si esos poderes le copiaran al presidente, estaríamos en el camino de ser un país ejemplar en la región. Yo no veo brutalidad ni idiotez en intentar eso una y otra vez con la tosudez de un loco. Hay que estar loco para plantarle cara a décadas de gobiernos oligárquicos, mafiosos y al poder bélico mundial. Siempre apoyaré esa forma de delirio, lo más sabio que le he visto proponer a un gobernante colombiano. Ahí está su respuesta, señor, pues Daniel Samper Ospina. Y claro, Daniel Samper Ospina, para no dejarse echar tierra, escribió: agradezco la respuesta a la respuesta y el cariño mutuo que nos blinda y nos permite ventilar diferencias que de todos modos persisten, Margarita Rosa. Envidio tu forma casi platónica de juzgar al gobierno desde la pureza de sus ideas y la bondad de su discurso, y no desde la percudida realidad de nombres concretos y escándalos verídicos que le han causado mella, respaldados casi todos con pruebas. Donde tú ves una incontestable audacia para llegar a la presidencia, yo veo el cinismo de siempre para acceder al poder de la mano de politiqueros y clanes impresentables y una facilidad de miedo para correr la llamada línea ética sin inconveniente alguno. Como si el fin justificara a los medios, esas consecuencias comienzan a salir a flote con las investigaciones de ahora. De esa loable mirada de territorios olvidados como La Guajira, cuyas necesidades conozco de primera mano, queda la mancha horrible de tratar de hacerlo a través de personajes como Olmedo López, proveniente de grupos políticos sobre cuya opacidad nadie podía pues fingir demencia antes de ser nombrado. Creo que el presidente sabía con quién se metía y quiénes eran esos políticos de Itagüí a los que les dio este juego. Lo que no creo es que el presidente haya pedido investigar a su hijo, cuya crianza al comienzo negó, sino cuando no le quedó más remedio que hacerlo. Por lo demás, su discurso de cambio sonaba bien en el vibrato de Roy Barreras, que en medio de la estridente inoperancia de los militantes que entrenan cargos públicos, por lo menos domina el ejercicio de la política. A veces me parece que este gobierno, de estas paradojas, pues su política energética puede condenarnos al uso de energías fósiles, pero importadas. Su discurso sobre humildes suele empeñarse en escándalos pintorescos como las comodidades ambulantes de la primera dama o las salidas del hermano del presidente, protagonista de un cantinflesco episodio de ¿Usted no sabe quién soy yo?, por la forma en que le dejaron las cejas a su esposa. Pretende ser potencia de la vida, pero nunca antes había asesinado a tantos líderes sociales, un escalofriante fenómeno que he seguido de cerca desde hace algunos años. Según Indepaz, van 133 asesinatos, y me da rabia hablar de ellos como cifras porque es precisamente lo que no son. Son historias, causas y huérfanos. De nuevo la retórica no se puso del lado de la realidad. El único cambio consiste en que muchos militantes del pacto histórico dejaron de escandalizarse por estas muertes, acaso para no afectar el proyecto político en el que creen. Y de la política del amor solo queda el estilo pendenciero y de un presidente mesiánico, caudillista, divisorio y polarizante, cuyo tipo de liderazgo en muchas cosas me recuerda al Uribe. ¿No puede haber acaso un líder que pretenda hacer un país en el que todos quepamos? A lo mejor estoy concentrado en las manchas y no en el cuadro general. Puede ser. Haré el ejercicio de observar lo bueno, las reivindicaciones que más allá de su paso el gobierno de Petro consiga dejar.
¿Acaso haber abierto el abanico de nombramientos oficiales a representantes de etnias o su capacidad de instalar en las agendas preocupaciones importantes sobre el medio ambiente y la equidad social que, insisto, y lo digo con temor, darán paso a nuevas prioridades como la seguridad que al gobierno se le despiporró? Haré ese ejercicio, aunque también vale la pena hacer otro, el de cambiar los apellidos de los protagonistas de los escándalos de este gobierno por el de los políticos del pasado. ¿Imaginas la indignación de muchos amigos del pacto histórico al leer, por ejemplo, que María Paula Correa, con la ayuda estatal, sometió a un polígrafo a su niñera? Alguna vez hice ese experimento en Notiani. Te lo dejo acá abajo junto con un abrazo más grande que el primero que te mandé, al que anexo de nuevo todo mi cariño blindado para siempre y a prueba de diferencias. Y pues finalmente la señora Margarita Rosa le terminó contestando al señor, Daniel Samper, y le dice: gracias querido Daniel Samper por contestarme. Estoy segura que el cariño y el respeto mutuo es lo que más importa en esta conversación. Creo que tienes razón en aquello de apoyar causas y no políticos, pues estos siempre terminan decepcionándonos. Esa lista de los pecados del presidente que circula por todas las tuberías de la derecha y cuyo manejo mediático ha dirigido una revista ya no muy confiable es terrible. En este caso estamos de acuerdo. Concedámosles pues que esto podría ser cierto. En cuanto a lo de Nicolás Petro, por lo menos está en proceso de ser juzgado, cosa que su mismo padre ha apoyado. No he visto esa actitud con otros gobernantes. Si estamos defendiendo la causa progresista, las críticas al administrador de turno serán siempre necesarias, pero no la descalificación de todo un proyecto que existe como documento programático concreto, forjado por técnicos economistas expertos en salud, líderes sociales y miembros de la sociedad civil que por cuenta de los pecados de Petro no pueden ser tirados a la basura. Al contrario, los que podemos seguir tu consejo, queremos con más fuerza todavía ayudar a que el pasado de décadas de derecha que han empobrecido y robado tanto por fin termine, señores. Una cosa, al seguro social no podemos volver porque existe el internet y ya los usuarios podrán ver qué se hace con la plata con cada peso. Es parte de lo que se propone en la reforma. Debo también decir que si no es con un nombre de incontestable audacia como Petro, no hubiéramos logrado romper la cadena de gobiernos que nunca pusieron sus ojos en La Guajira, en el Chocó, en Buenaventura y en los territorios olvidados que en este gobierno están ya sintiendo el alivio. Al presidente Petro le tocó gobernar un país destruido por el poder narco, donde sus entidades judiciales y de control son todavía cloacas muy difíciles de sanear. Para cualquier gobierno de corte progresista, construir sobre un aparato de corrupción sistematizado desde las mismas leyes es imposible, y limpiar todo esto será una hazaña que dure generaciones. Aunque esa lista sea cierta y el presidente cometa errores, jamás de los jamases se me ocurriría apoyar a Fajardo o a Gaviria o a María Fernanda Cabal, por Dios, o a Vicky, precisamente por el consejo que me das, para los que respaldamos una idea de pensamiento que vaya de acuerdo con el programa progresista. No son excusas los pecados del presidente para devolvernos a la prehistoria colombiana, marcada por el terratenientismo, la violencia y la sangre. La gran diferencia entre nuestras formas de pensar no es que tú critiques y yo celebre a la persona del presidente Petro, es que el uno cree en la causa y el programa que propone el progresismo y el otro no. Pues definitivamente aquí le cantó la tabla a la señora Margarita Rosa a Daniel Samper, que siempre ataca el gobierno de Gustavo Petro, señores. Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan, se suscriban y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.